El Semillero Creativo de Radio en Cuauhtémoc, Chihuahua presenta Muy buenas tardes, nosotros somos parte del Semillero Creativo de Radio en Cuauhtémoc, Chihuahua, y por el Día Internacional de la Agricultura hoy estamos con el señor Melquiades Rocha, un agricultor de nuestra comunidad. Mucho gusto. El gusto es para mí, gracias. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuántos años lleva de ser agricultor? Bueno, pues desde que hay sentido de razón. Nosotros nacimos en una comunidad rural, yo nací en Ejido El Rayo, entonces desde pequeño pues, las labores del campo fueron esas, las faenas muy propias de la agricultura. Desgraciadamente la propiedad social se está perdiendo. El ejido fue algo muy especial. Decían que decía don Pancho Medina, un propietario de Rancho El Piojo, decía: el que no cabe en el rayo no cabe ni en el infierno, que en el ejido siempre había lugar para cualesquiera, y la propiedad privada pues es otra cuestión. Nos hemos dedicado siempre a la agricultura de autoabasto y además para la venta, algo más. ¿Por qué le interesó ser agricultor? Bueno, hay que definir me gusta más la palabra campesino, porque a veces los productores son grandes extensionistas de tierra, entonces yo me identifico más como campesino. El campo es algo muy especial. La tierra tiene que enamorar el hombre a la tierra. La tierra es algo muy especial. Entonces la agricultura de sustento es propiamente para el campesino. El gran productor pues se dedica al puro negocio. Pero la tierra nosotros somos de la tierra, no la tierra nuestra. Entonces hay que tener muy, muy claro eso. La propiedad es otra cosa. Tenemos que decir que el mismo derecho que tenemos nosotros a vivir en la tierra lo tiene el cenzón, lo tiene el venado, lo tiene el grillo, lo tiene el chapulín, todos los seres vivos. ¿Y cómo fue que aprendió a hacerlo? Decía que desde chiquillo pues, veíamos a nuestros padres, a nuestros tíos, abuelos que se dedicaban a la agricultura, y de ahí nació el interés por la producción y además el amor a la tierra. Ahorita la tierra desgraciadamente está en un estado muy, muy degradada. Anteriormente teníamos la producción de básicos, maíz, frijol, calabaza, papa, y ahora con los monocultivos se está deteriorando mucho la tierra. Por ejemplo, anteriormente se intercalaban los cultivos o se rotaban los ciclos, un año maíz, otro año frijol, y así era como se conservaba bien el estado de la tierra con bastantes nutrientes. Y ahorita con los monocultivos pues se está acabando. ¿Y qué son los monocultivos? Bueno, por ejemplo, si ustedes ven, los menonitas siembran puro maíz. Maíz. Entonces y como le aplican grandes cantidades de fertilizante, la tierra la tiene ya nada más para sostener la mata. Los nutrientes tienen que aplicarse. Meten toneladas de fertilizante. Y anteriormente no. El frijol fija nitrógeno y el maíz lo consume. Entonces por eso los intercambian.
de cultivo. Pues a continuación le damos la palabra a nosotros, otros compañeros que van a hacer más preguntas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Es un placer tenerte aquí como invitada en el semillero. Gracias, muy amable. Y nosotros continuaremos con las siguientes preguntas de la entrevista. Siguiente pregunta. ¿Es una actividad difícil la agricultura? Sí es difícil, pero es muy grata, porque el cultivar una mata es algo que sensibiliza el espíritu del hombre. Por ejemplo, los que vivimos de la tierra, cuando andamos escardando simplemente con asadón, nos va uno cortando la pura hierba, de repente corta uno una mata y siente un estremecimiento, porque ahí se armoniza la tierra, la planta y el productor. ¿Han cambiado mucho las técnicas del cultivo actuales a las que tenían sus abuelos? Sí, por ejemplo, antes la tierra tenía los nutrientes adecuados para producir, ahorita tiene que aplicarse muchos nutrientes artificiales, muchos fertilizantes. Hay otro elemento, también otra cuestión muy importante, que antes los ciclos eran lluviosos. Bueno, siempre ha habido años contrarios, pero la mayor parte de los años eran lluviosos, y ahorita se está negando más las lluvias. Probablemente son algunos elementos. La deforestación que tenemos en nuestros bosques, ¿verdad?, que está siendo arrasado en partes por los talabosques. Y otra de las cuestiones es la saturación de perforaciones de pozos profundos, que también anteriormente tiene que haber humedad en el ambiente. Antes los manantiales brotaban y corrían por los arroyuelos, ahora nomás brotan y en muchos de los casos ya se agotaron, ya se secaron. Entonces eso propiciaba que hubiera humedad en el ambiente y llamara la lluvia. ¿Qué es lo que más se siembra en la región? Bueno, ahorita lo que más se siembra es maíz de riego y avena de temporal. Cambió, anteriormente era maíz, frijol, eran los cultivos básicos, y ahora no, ahora nada más maíz de riego, en muchos casos transgénicos, según dicen, que se están cultivando aquí en la región, que parece que es bastante nocivo para la salud. Y la avena, pues para forraje, ahora se están cambiándolos. Con todo esto dicho, les pasamos las palabras a nuestras compañeras. Hola, es un gusto que nos acompañe. Mucho gusto. Gracias por invitarme. El gusto es para nosotros. ¿Qué tipos de lunas son buenas para sembrar y cosechar? Bueno, eran conocimientos ancestrales que ya los perdimos, desgraciadamente. Y sí ingiere mucho la luna en los cultivos. Por ejemplo, para tubérculos o plantas debajo de la tierra, la papa, el camote, se recomienda la luna nueva para sembrarse, para los tubérculos. Y la luna, después de la luna llena, es para las hojas, los que crecen encima. Nuestros antepasados, por ejemplo, ahorita nosotros nos basamos por el calendario gregoriano, que lo comparamos con nuestro calendario maya, y es mucho más efectivo el nuestro, el maya. El calendario gregoriano trae 365 días, igual que el maya, pero trae, como quisieron unificar honrar a los
no a los romanos. Entonces de junio ya Julio César, le pusieron Julio, Augusto, agosto, y ya septiembre, que sería el noveno mes, el octavo mes o el noveno mes, ya marca 7, septiembre, octubre marca 8 y es el 10º. Entonces es una irregularidad tremenda. Y tenemos 12 meses, que viene siendo enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Tenemos 7 meses con 31 días y el resto son de 30 días, nada más febrero con 28 y 29, o sea, irregular. El calendario nuestro eran 13 meses de 28 días, que dan 364 días y un día de asueto, un día de descanso. Entonces es más perfecto porque el año tiene 13 lunas y cada mes era una luna. Entonces era mucho más preciso el calendario de nosotros. Por eso las personas anteriores se basaban en la luna, cuándo iba a llover, cuándo iba el largo, pero tenían la relación del mes con la luna, y ahora pues ya no. Necesitamos meternos en más complejidad. Adelante, perdón por la extensión. ¿Cómo manejan los agricultores los tiempos de sequía como el que estamos viviendo? Bueno, siempre ha habido años malos, siempre ha habido años secos. Y no queda de otra nomás que recibirlo. A veces el grande productor se molesta mucho porque vienen estos años contrarios. No, el campesino pues lo ve llegar y es nefasto, es perjudicial, pero no mata. O sea, también la tierra tiene derecho a descansar. Entonces hay que verle siempre el lado positivo. Lo que más se siente ahorita en estos tiempos es el tener que sostener a los animales. Así es muy difícil para comprarles los forrajes. Eso duele más que lo que le afecta a uno. ¿Por qué la agricultura es una actividad importante en la vida de las personas? Bueno, es que desde tiempos muy primitivos el hombre ha vivido de la recolección de frutos, cuando era nómada de granos. Y conforme se fue estableciendo, haciéndose sedentario, tuvo la necesidad de domesticar la agricultura, el maíz, el frijol, la calabaza particularmente. Y la agricultura se hace por cariño, por convicción. No es necesariamente el tener que producir para vender. En mi comunidad eran unas tierras muy fuertes, es pura arcilla. Cosechábamos hasta 4,5 toneladas por hectárea de maíz en los 70, por decir. Entonces, pues, ¿qué diremos para una familia de 10 integrantes o más? Pues yo creo que con 2 toneladas era más que suficiente. Entonces, los que teníamos 10 hectáreas podíamos producir 40 toneladas o 45 toneladas y nada más se consumían 2, por decir, lo demás era para venderse. Pero, por ejemplo, los campesinos más pobres, bueno, los productores más pobres fuimos los ejidatarios, ¿no? Pero fuimos autosuficientes, porque en esos años, cosechándose maíz, de ahí se sostenían las vacas, las gallinas, los puercos, entonces había carne, huevo, leche, manteca. Antes no se usaban los aceites, pura manteca, pura grasa de puerco. Y
éramos autosuficientes, entonces yo creo que todo eso, toda la producción se hace por convicción, no por negocio. ¿Es buena la agricultura para el entorno natural? Sí, respetando, sí, como digo, ahorita nosotros tendríamos que intercalar los cultivos o rotarlos, un año sembrar frijol, otro año maíz, otro año avena, es decir, irlos rotando cada año para que un cultivo le aporte al otro. Eso sería lo ideal, pero también que vengan ciclos más abundantes de lluvia, pero ahí vendrán. Otra pregunta sería, ¿es diferente plantar maíz que frijol y por qué? Bueno, el cultivo del maíz enraiza para horizontal, para los lados. Entonces debe de sembrarse más profundo. Anteriormente lo sembrábamos a 1/4 y 1/6, decían los señores. Entonces a esa profundidad sembraba con barra, después ya bueno con gancho y con máquina. Y el frijol se siembra superficial. Si se siembra muy profundo, falla la nacencia o nace muy raquítico. Y el maíz se impulsa de más abajo. Entonces al frijol hay que sembrarlo encima y que tenga margen para enraizar para abajo. Con respecto a la siembra que decía de maíz, la siembra que hacen ahora, ¿qué opina de eso? O sea, ¿cómo decirle? Transgénico. ¿Piensa que es dañino? Dañino. Ajá, eso. Sí, bueno, simplemente observando sabemos que está perjudicando mucho el medio ambiente. Bueno, se dice que se están sembrando maíces transgénicos, yo no los sé distinguir, pero por los híbridos que se están manejando también, en primer lugar son semillas que se elaboran en Estados Unidos. Fíjese qué ironía, nosotros somos el país del maíz y Estados Unidos lo explota vendiendo las semillas tratadas, híbridas pues y transgénicos, y en cada kilo que se vende hay un impuesto que gana Estados Unidos y nosotros somos los dueños del maíz, los mexicanos. Por ejemplo, anteriormente la biodiversidad, abejorros, abejas, mariposas, de todo, pájaros diferentes, y ahorita con tantos pesticidas, tantos insecticidas que se aplican, se está acabando con la biodiversidad. Creo yo que sí es malo. Es malo porque, por ejemplo, no sé, le aplican hasta 3 o 4 veces a un cultivo de maíz insecticidas, entonces es mucho el veneno que se está tirando. ¿Ha notado diferencia entre el maíz normal y el transgénico al momento de sembrarlo? Bueno, al momento sí, por ejemplo, ahorita, como les digo, la tierra la utilizan nomás para que sostenga la mata. Los químicos son los que hacen crecer y desarrollar la mata. Y anteriormente no, era la tierra la que podía sustentar a la planta. Y pueden hacer la prueba ustedes simplemente con unas gallinas. Échenle maíz híbrido y échenle maíz criollo y van a seleccionar los granos del maíz criollo. Tan sencillo como eso. Los animales son más sabios que nosotros, aunque nos duele. ¿Qué tipo de plaga afecta el cultivo? Bueno, por ejemplo, en el maíz lo que acaba mucho, trastorna mucho la siembra es la araña roja. Es una especie de animalillo pequeño que se mete en el cogollo de la planta y va comiéndose las banderillas y la espiga, entonces afecta mucho. En el caso del maíz. En el caso del frijol, pues
el chapulín y el zaracatán, que es una conchilla que pone el huevecillo en la hoja del frijol y ahí nacen los zaracatanes y se comen la planta hasta que pueden volar y se van. Pero hay otra cuestión, por ejemplo, hay una conchuelita también que le dicen catariñita, que esa es benéfica. Esa nace en lo alto de las sierras, que hay siempre en las cumbres, y es una conchilla de amarillo con manchitas negras, y esa es benéfica, esa se come el pulgón del trigo, por ejemplo, y algunos otros insectos. Entonces, cuando se aplica insecticidas a discreción, pues se matan los perjudiciales y matan los benéficos también. Entonces, debería de ser mejor que la cadena alimenticia se controlara ellos mismos, porque no sé si se habrán fijado, fíjense, por ejemplo, a lo mejor aquí me voy a meter en problemas porque las casas distribuidoras de insecticidas a veces no es para combatir la plaga, es para atraerlas. En lugar de ser repelentes, son atrayentes, porque si ustedes van a un huerto abandonado y donde hay un árbol de manzano, lo pueden revisar y no tiene palomilla, y van en los huertos, nadie tiene que estar fumigando todo eso. Entonces quiere decir que los insecticidas no son repelentes ni tan efectivos, son atrayentes. Si no, las casas perderían. Las casas que producen esos insecticidas perderían, entonces la idea es que se consuma más. Y no se hacen Además se inmuniza. se inmunizan, ¿no? Además, como los virus. Sí, cada vez van a tener que necesitar insecticidas más fuertes. Algo más. Bueno, acabada la entrevista le queremos dar las gracias por el tiempo que nos dedicó. ¿Algo más que quiera agregar? No, al contrario, gracias a ustedes, porque es muy difícil que a nosotros los campesinos nos den la oportunidad de expresarnos, porque en primer lugar no tenemos la facilidad, pero además los medios a veces son muy selectivos. Entonces los felicito a ustedes porque la función de ustedes es precisamente tratar de rescatar la comunicación del pueblo. Eso va a ser la función de ustedes, porque un buen comentarista, un buen reportero, pues tiene que precisamente descubrir, denunciar y rescatar las inquietudes de las bases. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Muchas gracias, Michael. Esto es un aplauso. Muchas gracias a las personas que nos están viendo, al público, a la audiencia. Si aún no nos sigue, nos pueden seguir por nuestras cuentas de Facebook, TikTok, YouTube e Instagram como Semilleros Creativos de Cuauhtémoc. Gracias, hasta luego.